Muy bien, bienvenidos a todos los que no he saludado esta mañana, qué bueno verlos. Y seguimos en nuestra serie, La Trinidad que Transforma. Empezamos hace 8 días. Si no escucharon la prédica de hace 8 días, los animo a escucharla por el canal de YouTube, así para ponerse al día. Y seguimos estudiando, la idea es ver cada persona de la Trinidad en estos 3 domingos. La persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy el título de la prédica es La Santísima Trinidad, la persona del Padre. Y como ustedes saben, yo soy padre y tengo 4 hijos, 2 están aquí con nosotros, 2 en Estados Unidos. Y estuve para el nacimiento de cada uno. Y recuerdo todavía cuando nació el mayor, en su boda en junio se casó y yo tuve un flashback a la clínica cuando él nació y yo lo tenía en los brazos en el ascensor y recuerdo que sentía mucha felicidad, pero no entendía muy bien qué significa ser padre. Eso realmente, ¿qué significa ser padre? Y esa es la pregunta que vamos a ver hoy sobre la Trinidad. ¿Qué significa que llamamos a Dios Padre, el Dios Padre dentro de la Santísima Trinidad? Ahora, iba a decir que con el último que nació, aquí en Santa Marta, cuando nació el San Mario, entendía un poco mejor qué significa ser papá, ¿cierto? Pero creo que cuando hablamos de Dios y decimos que Él es Padre, no entendemos muchas veces qué significa eso. Y espero y vamos a orar que Dios use esta prédica para que entendamos mejor qué significa llamarlo Padre. Entonces oremos. Padre, ha sido una bendición muy grande alabarte esta mañana y pensar en quién eres tú. Y pensar en todos los beneficios que recibimos a través de tu Hijo y tu Espíritu. Y Padre, queremos alabarte y adorarte. Queremos hacerlo en esta prédica también, Padre, yo como predicador, mis hermanos y amigos en la audiencia, Padre, porque escuchar una prédica sobre ti también es adoración. Si lo hacemos con un corazón contrito y humilde para recibir tu palabra, Padre, y para tratar de contemplarte en tu esencia, oramos por la ayuda de tu Espíritu, Padre, para entender mejor este asunto que vamos a tratar, Padre. Guía a cada uno que escucha y oramos que tú te glorifiques, que tú obres en la vida de cada uno, Padre. Cada uno ha llegado hoy con una necesidad espiritual de conocerte más, de amarte más y ver, Padre, cómo tú puedes transformarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hace 8 días vimos una introducción a la Trinidad y quiero regresar a Juan, el Evangelio según Juan. Si no tienen una Biblia, lo sugiere, seguramente les pueden ayudar con eso, o alguien al lado, Juan 1, y vamos a ver lo que vimos un poco hace 8 días, que estábamos en el versículo 1 especialmente. Y vimos ahí, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y contestamos a esa pregunta, ¿quién es el Verbo? ¿Recuerdan lo que dijimos? Lo que vimos más adelante en el contexto nos indica que el Verbo es el Hijo eterno de Dios. Y vimos ahí en el 1 que Él es eterno porque dice en el principio era el Verbo. También es distinto del Padre porque dice y el Verbo era con Dios, y vimos que era el Padre, y el Verbo era Dios, que habla de su esencia. Entonces, en la Trinidad hay una sola esencia, son una sola sustancia infinita, comparten los 3 esa única esencia. Por eso decimos un Dios en 3 personas. También vimos ahí en el 14, miren el 14 conmigo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos ahí lo que pasó, que el Padre envió a su Hijo, pero vemos también que la Biblia usa estos términos, Padre e Hijo.
Y no son términos arbitrarios, porque podríamos decir, ¿por qué los llama padre e hijo? Y la pregunta es si podemos simplemente tomar el diccionario cuando buscamos la palabra padre, y yo lo hice, y el diccionario de la Real Academia dice que un padre es varón que ha engendrado uno o más hijos. ¿Será que podemos usar esta definición? Bueno, cuando Dios usa el lenguaje humano, nos ayuda con eso para entender un poco más sobre Él, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos cuando estudiamos sobre Dios es que tomamos las palabras y tenemos que purificarlas de todo aspecto humano, ¿ok? Por ejemplo, estaba pensando aquí en una de las canciones, decíamos, solo tú eres bueno, pero decimos que muchas cosas son buenas, ¿cierto? O hasta Él es un buen hombre, Él es bueno. Pero cuando hablamos de Dios, tenemos que entender, ok, estamos hablando de un grado infinito, estamos hablando de una bondad diferente, similar pero diferente. Igual cuando hablamos de Dios Padre y Dios Hijo, podemos usar esta definición, pero elevarla infinitamente. Bueno, obviamente no captamos eso y vamos a hablar de cosas que podemos entender hasta cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, podemos usar esa definición y vemos que en la Biblia se habla aquí dice ahí en el 14, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, cuando miramos esos dos términos o nombres, Padre e Hijo, debemos pensar en algo eterno. Ya lo vimos la vez pasada, que es una distinción eterna. Entonces, ¿qué significa? Si un padre engendra a su hijo, el engendramiento o la generación de ese hijo tiene que ser una generación eterna. ¿Ok? Porque Dios no tiene comienzo, el hijo no tiene comienzo, porque si fue así, ¿será que el padre puede ser padre sin un hijo? Y vemos en la palabra que Él no ha cambiado en su esencia como Dios. Entonces, por eso los términos nos llevan al punto de contemplar eso y decir, ok, es una generación eterna. Muy bien, entonces yo puse ahí en la presentación, Bernardo, el bosquejo. Entonces, esta vez sí tenemos bosquejo. El Padre dentro de la Trinidad. Vamos a ver primero el Padre dentro de la Trinidad y al final vamos a ver el Padre y nosotros, ¿ok? ¿Por qué comenzamos con el Padre dentro de la Trinidad? ¿Quién es el centro de todo? ¿Nosotros o Dios? El viernes me puse a revisar un periódico en internet de la ciudad y pensé en cada titular, que eran, bueno, ustedes saben cómo son, pero cada titular estaba centrado en el hombre, ¿cierto? En lo que hace el hombre. Y aquí cuando venimos una vez a la semana, ¿en quién debemos centrarnos? En Dios. Y es así, cuando vemos lo que ha hecho la Trinidad, tenemos que pensar, y es algo que no solemos hacer, pero tratar de pensar cómo es Él en su esencia, y por lo tanto cuando vemos sus obras las vamos a entender mejor. ¿Ok? Entonces miremos Juan 17. Bueno, de hecho, aquí puse también una definición ahí, bueno, del credo de Nicea que vimos hace 8 días, pero miren aquí lo que dice el credo. Habla en estos términos, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces ahí vemos una definición de esto, que habla ahí de nacido del Padre antes de todos los siglos. Eso habla de una generación eterna, ¿cierto? Y cuando dice, cuando dice Dios de Dios, ya tengo agua, hermano, gracias. Cuando habla de Dios, habla de eso, de que el Padre engendra a su Hijo y el Hijo viene del Padre. Pero la pregunta es si eso es algo eterno o algo en el tiempo. Miren Juan 17, que dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Noten ahí, hermanos, que está hablando Jesús
con esos términos de padre e hijo. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí vemos muy claramente que esta relación de padre e hijo es algo eterno, porque dice antes que el mundo fuese. Esto no es algo que llegó a existir con la encarnación, como dicen algunos, que dicen, no, Dios siempre fue una sola persona, después se manifestó como hijo en la encarnación, sino que estamos hablando de una relación eterna entre el Padre, Hijo y también el Espíritu Santo, y es por eso que hablamos de una generación eterna, porque es algo antes del tiempo. Miren también el verso 24 del mismo capítulo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y hablamos de eso hace 8 días. Si algo existe antes del tiempo, ¿qué significa? Es eterno y es Dios. Y vemos aquí esta distinción personal, y en términos teológicos es por eso que hablamos de un padre que engendra a su hijo, o engendró, no sé cómo decirlo porque es algo eterno, ¿cierto? Y nuevamente vemos ahí la limitación de nuestro idioma, porque cuando pensamos en el tiempo, o pensamos más bien en Dios eterno, pues no hay un comienzo a eso. Por eso decimos que es algo eterno. Ahora, ¿qué significa esto? Y vamos al capítulo 5 para ver un poco que obviamente no vamos a entenderlo todo. Pero el capítulo 5 de Juan nos da la idea un poco. Y en el contexto, Jesús había sanado a un hombre paralítico el día de reposo. Y obviamente eso armó un problema para él. Y miren el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, hoy día podemos decir que Dios es nuestro Padre, pero eso no era lo que decían ellos. Es decir, lo que dice Jesús es diferente. Y ellos lo entendieron. Ellos entendieron que al decir, Él es mi Padre, yo trabajo, Él trabaja, estaba diciendo algo sobre esa relación. Miren ahí entonces el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, cuando Dios obra, si el Padre hace algo, el Hijo lo hace y el Espíritu Santo lo hace también. Eso lo vemos de la forma quizás más clara con la creación. ¿Quién creó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Dios Trinidad creó, ¿cierto? El Padre por medio de su Hijo en su Espíritu. Entonces las 3 personas obran siempre de manera unida en toda obra. Y por eso Jesús lo dice de esa forma. Miren el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Noten ahí que dice como y así. Y en el original eso es muy claro, de la misma forma exacta que lo hace el Padre, lo hace el Hijo, les da vida.
Miren el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Si ustedes no escuchan más nada, escuchen esto, el 24. ¿Cómo podemos tener vida eterna? ¿Qué dice el versículo? Tenemos que escuchar su palabra y creer en Él, ¿cierto? En el Padre que lo envió y en Él como el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Y qué dice al final del versículo 24? ¿Qué pasa si creemos en Él? Y eso es un proceso de toda la vida, a ver si alcanzamos a Dios, si hacemos buenas obras, si diezmamos, si ayudamos a los pobres, a ver si llegamos a Dios. ¿Qué dice? Ha pasado de muerte a vida. Y eso pasa en un segundo, en un instante. Y puede pasar aquí mismo. Lo más bonito es lo que dice Pablo, que la palabra está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Porque cuando escuchamos este mensaje, si somos niños me escuchan. Si están ahí adolescentes, adultos, si estamos aquí escuchando el Evangelio y entendemos que el Padre envió a su Hijo para salvarnos, que somos pecadores, pero Él no. Y Él fue a esa cruz para pagar la deuda que debemos a Dios. Si entendemos ese mensaje y creemos en Él, ponemos nuestra confianza únicamente en Él, ¿qué pasa? Pasamos en ese momento de muerte a vida. ¿Cómo se llama esta serie? La Trinidad que transforma. ¿Cómo te puede transformar la Trinidad? Pues precisamente a través de su Hijo. Cuando tú crees en Él y pasas de muerte a vida. Y eso es lo más maravilloso. Ahora, lo que estamos aprendiendo hoy es conocerlo más. Conocer al Dios Trino más profundamente para entender por qué hay una persona del Padre y del Hijo. Ahora, sigamos. El 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y vamos a leer el 26 todos a una sola voz, porque es clave. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y voy a leer el 27 yo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, el verso más profundo para mí es el 26. Y la verdad, cuando yo estudiaba esto, inicialmente decía, no, eso habla del Hijo en su encarnación en algún momento que Dios le dio autoridad para tener vida. Pero noten muy bien cómo dice el versículo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, y nuevamente es la misma construcción que vimos en el 21, de la misma forma exacta tiene el Hijo esa vida, porque dice, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La pregunta teológica aquí es, ¿en qué momento recibe esa vida del Padre? Si decimos que fue en su venida o en algún momento de su ministerio, estamos diciendo que hubo un tiempo en donde no tuvo esa vida. ¿Será que podemos decir eso? No. No podemos decir eso. Entonces el versículo nos lleva a contemplar algo eterno, y si miramos el Evangelio según Juan, el capítulo 1, lo vemos más claramente todavía. Mira el capítulo 1 nuevamente. Y así debemos leer el Evangelio, siempre pensando lo que hemos visto. El 1:1 de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y miren el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Es decir, en la eternidad ya estaba la vida en el Hijo. ¿Y de dónde recibe esa vida? De su Padre. Porque un hijo recibe la naturaleza de su Padre, ¿cierto? Si ustedes ven a mis hijos, pueden pensar en mí, quizás, ¿verdad? Eso a manera humana, ¿cierto? Porque ellos comparten la naturaleza conmigo en un sentido. Pero nuevamente, si elevamos eso a un nivel perfecto y eterno, Dios el Padre comunica la naturaleza al Hijo. Porque eso es lo que significa ser padre e hijo. Y quizás tú pensabas como yo, que era simplemente una metáfora. No, padre e hijo son metáforas. Pero ¿qué significa ser padre? Tener un hijo, engendrar un hijo. Y por eso decimos, y no es una metáfora, sino que el Padre tiene un hijo. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, esto, si regresamos ahí al capítulo 5, ya lo vemos ahí el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí podemos decir que está hablando de esa naturaleza, esa vida que recibe eternamente del Padre. Y es por eso que a veces decimos la primera persona de la Trinidad es el Padre, la segunda el Hijo, la tercera el Espíritu, no en un orden no en una jerarquía, sino un orden de naturaleza. Porque hablamos de que el Padre engendra a su Hijo, ¿cierto? Ahora, hay algunos teólogos que han definido eso un poco. Voy a leer algo. Gilles Emery dice: el Padre comunica eternamente la plenitud de la divinidad al Hijo. Es decir, como Padre comunica al Hijo esa esencia divina. Y Tomás de Aquino lo dijo de esa forma: en el Padre la naturaleza existe como algo que no es recibido de otro, pero en el Hijo la naturaleza existe en cuanto recibida del Padre por la generación. Entonces vemos ahí nuevamente, es un misterio, pero cuando miramos dentro de la Trinidad tenemos que entender que es una relación eterna, ¿ok? Y por eso hay una distinción entre las personas. Miremos también aquí el siguiente encabezado. El Padre expira, o el Padre con el Hijo expira a su Espíritu Santo. Miren Juan 15, 26. Y en la última prédica vamos a hablar del Espíritu Santo. Y aquí vemos Juan 15, 26 dice, ¿y quién está hablando? Pues Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí dice el cual procede, tiempo presente, que cuando hablamos de un espíritu es la misma palabra para el viento o una brisa, ¿cierto? Y es por eso que se usa el término expirar, que expirar significa exhalar, ¿ok? Entonces Jesús lo dice, por ejemplo, en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, cuando pensamos en este nombre Espíritu Santo, puede parecer raro, ¿cierto? No, yo pensaba que todo Dios era santo y que Dios es Espíritu, y es así. Pero Dios le da el nombre Espíritu Santo a la tercera persona porque procede del Padre y es expirado del Padre, y también voy a decir del Hijo, aunque no hay un versículo que lo diga claramente, pero es una conclusión teológica. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, que recibe su naturaleza del Padre y del Hijo. Miren conmigo el capítulo 16, el versículo 13. Ahí en el mismo contexto, el 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Si dice que todo lo que tiene el Padre es mío, ¿qué quiere decir? Comparten la misma esencia, ¿cierto? Entonces, si el Espíritu procede del Padre, debe también proceder del Hijo. Obviamente de un modo distinto porque son dos personas distintas, ¿verdad? Ahora, con eso, ¿qué quiere decir? Pues la única cosa que no comparte el Hijo con el Padre es la paternidad. Que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, pero tienen el mismo Espíritu Santo que envían. Y es por eso que Jesús es quien envía al Espíritu. Y es por eso también que en Romanos 8:9, entre otros versículos, que dice el Espíritu de Cristo y en otra parte el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque proceden de las dos personas. Ahora, cuando me preguntan qué quiere decir eso, pastor, bueno, ya llegamos a cierto nivel que nos cuesta, pero sí podemos aplicar eso un poco. Quiere decir que las tres personas no son arbitrarias, que no son, como hablamos la vez pasada, no son máscaras. Dios no se pone un día máscara de padre, otro día máscara de hijo, otro día máscara de espíritu, sino que son tres personas que subsisten eternamente en la deidad. El Padre engendra a su Hijo, el Hijo y el Padre expiran a su Espíritu y procede el Espíritu de los dos. Ahora, cuando pensamos en eso también podemos entender que esos nombres, Padre, Hijo y Espíritu, no son arbitrarios. Porque el Padre realmente es Padre, no es solamente una metáfora. El Hijo realmente es Hijo y el Espíritu Santo es expirado y por tanto Espíritu. Hay un teólogo que se llama Herman Bavinck, que él dice, la confesión de la Trinidad es el latido del corazón de la religión cristiana. Es decir, ¿qué hace la diferencia entre lo que nosotros creemos y otros? Pues el único Dios trino es el Dios verdadero de la palabra de Dios, ¿cierto? Y él dice también, todo error se debe a una desviación de esta doctrina. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa si negamos una persona de la Trinidad? Si decimos, no, el Hijo tiene un comienzo que llegó a existir, entonces significa que no es Dios y Él podría salvarnos. Si Él es una criatura, Él no nos podría salvar, ¿cierto? Hay muchos que dicen, no, hablar de una generación eterna es absurdo. De hecho, tengo una cita aquí que no voy a leer, toda la cita como hice en la primera predica, pero este hombre dice que decir que el Hijo fue generado en la eternidad es un absurdo, pues la frase Hijo eterno es absolutamente contradictoria. Pues nuevamente, si pensamos con términos humanos solamente, vamos a decir eso. Pero la palabra de Dios nos lleva a ver, ok, son tres reconocidos como Dios y hay una distinción personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de algo eterno. Y si no lo entendemos es una cosa, pero negarlo es otra cosa, ¿verdad? También el hombre sigue y él dice que la palabra de Dios enseña que el Hijo fue engendrado en el tiempo cuando el Espíritu Santo fecundó en María a un ser humano perfecto. De acuerdo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? De la encarnación. Estamos hablando de Juan 1:14 y aquel verbo fue hecho carne. Pero hoy estamos tratando de contemplar algo más allá de eso. Y eso es lo que nos cuesta. No podemos negar la generación eterna porque se engendró humanamente el Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Bien, ok. Yo sé que es complejo, ¿cierto? Yo sé que es complejo. Ahora, cuando hablamos de Dios, tenemos que recordar nuevamente que usamos estas palabras y tenemos que purificarlas de las cosas que no correspondan, ¿cierto? Bien, miremos entonces el segundo encabezado. Vamos a Gálatas 4. Gálatas 4. Porque ya hicimos la parte difícil. La parte difícil era tratar de contemplar un poco dentro de la Trinidad
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver lo que pasa en la historia. Mire aquí Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos vieron la Trinidad en estos versículos? ¿Cierto? Pero vemos lo que hace la Trinidad en el tiempo. Vemos ahí que el Padre envía a su Hijo en el tiempo, en un año específico, a un lugar específico, y después vemos ahí que usa la misma palabra en el 6 cuando dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces aquí vemos el Padre y nosotros. La pregunta surge, ¿por qué el Padre envía al Hijo? ¿Por qué no envía el Hijo al Padre? ¿Han pensado en eso alguna vez? Pero tenemos que pensar en la Trinidad. Dentro de la Trinidad, el Hijo es generado por el Hijo o procede del Padre. ¿Lo dije bien? Sí, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede de los dos, y por lo tanto es totalmente apropiado que el Padre enviara al Hijo y que el Espíritu Santo sea enviado por los dos. Y lo vemos ahí en el 6 cuando dice que es el Espíritu de su Hijo, ¿cierto? Entonces esto es algo supremamente apropiado. Voy a leer una cita de Gerald Bray. Él dice, es un principio básico del pensamiento bíblico que la misión temporal de tanto el Hijo como el del Espíritu Santo refleja sus relaciones eternas dentro de la deidad, ya que de lo contrario la autenticidad de nuestro conocimiento de Dios se pondría en duda. ¿Qué quiere decir? Él quiere decir, cuando vemos lo que Dios hizo en el tiempo, eso nos ayuda un poco a entender cómo es Dios dentro de su esencia. Obviamente no entendemos eso perfectamente, pero es totalmente apropiado que el Padre enviara a su Hijo y que los dos enviaran al Espíritu Santo. Y lo más impresionante es lo que dice el 6, ¿cierto? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y cuando pensamos en eso, estamos hablando de una intimidad con Dios, ¿cierto? Y cuando pensamos en nuestra vida, yo sé que a veces pensamos en todo lo que está mal en ese momento, ¿cierto? Y yo los veo y cada uno puede pensar en algo que no está bien en su vida, ¿cierto? Ya sea una dificultad de salud, ya sea una dificultad económica, una dificultad en una relación que tienen, una dificultad en el trabajo, una dificultad en el barrio, una dificultad en el mundo como tal, y hasta esas cosas nos pueden angustiar, ¿cierto? Pensar en una guerra, pensar en una enfermedad. Pero cuando miramos estos versículos, vemos que Dios, Padre, lo podemos llamar Padre y entender que Él entiende nuestra necesidad mejor que nosotros. Porque cuando pensamos en un padre, ¿qué hace un padre por sus hijos? Los cuida, ¿cierto? Los conoce. Y yo recuerdo una vez que estaba muy angustiado, estaba lejos de mi familia, estaba llorando y casi nunca lloro. Mi esposo puede testificar de eso, pero casi nunca lloro. Y estaba llorando porque pensaba en muchas cosas que estaban mal. Y Dios me impresionó con esta verdad de que Él conoce mi necesidad mejor que yo mismo. Y yo trato de dimensionar el problema, y Dios que ve, como Padre, Él ve todo mi vida. Él sabe lo que está haciendo hoy y Él sabe lo que va a hacer conmigo cada día de mi vida.
Él sabe lo que está haciendo en su vida. Si conoces a su Hijo, tú le puedes decir, Abba, Padre. Que habla de un amor de Padre, un amor íntimo para con nosotros, una libertad para llamarlo Padre. Y lo hace a través de su Hijo y su Espíritu Santo. Así que cuando decimos que la Trinidad nos transforma, quiere decir que entendemos un poco mejor qué significa que Él sea Padre. Me gusta como lo dice Fred Sanders. Lo que la segunda persona de la Trinidad es por naturaleza, en eso se convierten los redimidos por gracia, hijos. Es decir, el Hijo de Dios es hijo por naturaleza, pero tú y yo podemos convertirnos en sus hijos por gracia, para ser adoptados por Él. Y lo que quiero darles de tarea es seguir meditando en eso. ¿Qué significa ser un hijo adoptado por Dios? Con todo lo que hemos visto hoy, que yo sé que es un poco complejo, pero es entender, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios es su Hijo eterno, pero si hemos recibido a Cristo, somos sus hijos, y Él nos conoce, y Él nos cuida, Él nos adopta, y Él nos ha dado a su Espíritu, y Él de esa forma nos consuela, y nos permite decirle, Abba, Padre. Y es la confianza más grande que podemos tener en la vida. Y yo sé que lo he mencionado antes, pero yo tengo una escena en mi mente de mi hijo mayor, cuando él tenía 2 años. Y estábamos en una iglesia grande que tenía una tarima redonda con más o menos 6 gradas. Y él se subió a la tarima sonriente, ¿verdad? Como hijo de 2 años. Y él estaba allí atrás y él decidió lanzarse. Y yo lo miré y había pura confianza en su mirada. Porque él sabía que su papá estaba abajo. Entonces él era un poco atrevido. Él se lanzó. Y yo lo agarré, ¿verdad? Y lo abracé y sentí un momento muy agradable como papá de pensar, y ya no puedo hacerlo de la misma forma, ¿verdad? Pero uno piensa en eso y uno puede pensar un poco en qué significa llamarlo Padre. Porque si uno como ser humano es así con su Hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial con nosotros, que conoce nuestra necesidad? Y es por eso que Él envió a su Hijo, envió a su Espíritu para transformarnos, para darnos una confianza en Él, y realmente es lo que necesitamos. Si tú no tienes esa confianza es porque no has recibido al Hijo. Porque si conocemos al Hijo, a través del Hijo conocemos al Padre. A través de su Espíritu lo conocemos en verdad. Entonces, hermanos, salgamos de aquí con el 6 en mente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo quería terminar esta mañana con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Y la puse aquí en pantalla. Me encanta esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y esta respuesta es totalmente trinitaria. Miren cómo dice, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco a Cristo, Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. De ahora en adelante. Vemos ahí una respuesta trinitaria. Y eso es algo de hace mucho tiempo, del siglo XVI, ¿verdad?
pero es totalmente relevante para nosotros hoy día. Porque ¿qué más podríamos decir? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Si tú piensas en una respuesta diferente a esta, estás equivocado. ¿Escucharon? El consuelo, el único que tenemos, es la obra de la Trinidad a favor nuestro. Lo que ha hecho el Padre, la forma en que nos cuida, lo que ha hecho el Hijo, la forma de redimirnos, de perdonarnos, de darnos la vida eterna, y lo que hace el Espíritu Santo, lo vemos ahí al final, quien nos asegura la vida eterna y nos hace completamente dispuestos y listos para vivir para Él de ahora en adelante.